Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Bueno, vamos a empezar nuevamente con algunos cambios en la casita. Y pues les cuento que me estuvieron regalando un comedor. Y pues vamos a ver si lo podemos restaurar, que quede bonito, que tenga una nueva presentación. Vamos a darle una nueva oportunidad. Esperemos que sí nos quede, porque yo andaba buscando uno, chicas, pero no había encontrado uno así que me gustara. Y pues cuando me dieron esta oportunidad dije, pues no, nada pierdo, la voy a aprovechar. Y si sí nos queda, pues ya estaremos comprando las sillitas. Y pues bueno, miren chicas, es este comedor el que me estuvieron regalando. De verdad que pues ya lo iban a tirar porque pues sabían pues ya no lo querían, porque miren, como se pueden dar cuenta, de algunas partes estuvo humedeciendo y la madera se infló un poquito. Pero dije, bueno, vamos a intentar, vamos a ver si lo podemos restaurar y que quede bonito. Y que creen, chicas, que con la lijadora eléctrica la verdad es que está dejando toda esa partecita que se veía como abultadita por la humedad, está quedando al ras para que quede de nuevo nuevamente bien parejita, chicas. Estuve empezando primero con una lija, pero estaba un grano muy fino, así que me fui a comprar otra que un grano más áspero. Es del número 80 para que pudiéramos quitar más rápido la pintura. También me estuve comprando este barniz transparente, chicas. La pintura no, porque ya tengo pintura acrílica en color blanco, así que pues vamos a utilizar esa que ya tengo. Pero sí estuve comprando este barniz para poderle dar brillo, porque yo lo quiero que se pueda limpiar, que no se humedezca, chicas, porque la pintura acrílica, si no le ponemos un esmalte, pues se puede mojar y así echar a perder. Así que pues vamos a ponerle el esmalte. Y pues bueno, miren, aquí le intenté lijar, pero la verdad es que sí hace mucho polvo, así que lo voy a estar sacando para poderlo lijar bien y también para estar un poquito más cómoda, chicas. La verdad es que pues esperemos que sí nos quede. Hasta ahorita llevo gastado 155 del esmalte transparente y 39 pesos de la lija. Es lo que hemos gastado. Vamos a ver cuánto nos gastamos para poder restaurar este comedor, que la verdad a mí me gustó, chicas, porque les digo, está en buen estado, está bien resistente el comedor, solamente que tiene sus detalles, pero yo pienso que con esta nueva oportunidad el comedor va a quedar bonito. Y pues bueno, miren, aquí no sabía, así que la persona que me prestó, pues estuve preguntando cómo ponerle lija, y pues lo único que haces es levantar este fierrito y le metes la lija. Yo le estuve cortando a la mitad, pero no, chicas, de una lija sacas 3 piezas para esta lijadora eléctrica. Pero pues yo no sabía, así que pues echemos a perder una partecita de la lija porque la corté a la mitad y sobraba muchísimo de los costados. Pero bueno, chicas, aquí ustedes pueden ver cómo no es tan difícil, chicas. Sí es difícil porque les digo que aquí la corté muy grande, entonces sí se echó a perder un poquito la lija, pero ya en la siguiente pues ya no, ya me di cuenta que la lija se divide en 3 partes y queda perfectamente para esta máquina. Y pues bueno, miren, así está. Ahora lo que vamos a hacer es sacar el comedor para que podamos hacerlo mucho más fácil y también no llene de polvo mis muebles, chicas, porque la verdad es que sí se hace muchísimo polvo. Y pues bueno, yo dije, pues lo hago aquí para que no me vean, pero la verdad es que no. Después dije, no, mejor lo saco. Y pues bueno, vamos aquí a sacarlo, chicas. Vamos a pasarlo para que podamos pues empezar a trabajar.
Y pues así fue como nos quedó, ya está todo bien lijadito, chicas, ya nada más falta que pues le pueda resanar algunas partes. Esta partecita no se la pude quitar, chicas, tiene como una rayita profunda, así que no sé cómo le voy a hacer en esta partecita, chicas, si dejársela así o pintarla o lijarla también, chicas, no sé la verdad cómo hacerle. Aquí voy a estar resanando, voy a comprar un poquito de resanador para madera para que quede todo bien parejito, bien lisito, chicas. Y pues bueno, así es como nos quedó el trabajo del día de hoy. Es la primera parte de esta renovación de comedor, chicas. Y pues bueno, cuéntenme ustedes si se animarían a renovar su comedor, cómo lo harían. Yo la verdad al principio pensé solamente en pintarlo sobre la misma pintura, pero ya después dije no, quiero algo que se vea como que más profesional, más bonito, más prolijo, y pues por eso mejor me animé a lijar todo Aparte que les digo, tenía una partecita de humedad que se había levantado como la madera porque se infla un poquito con la humedad, y dije con la lija se va a emparejar, y sí quedó bien parejito, chicas. Créanme que ya cuando lo pintemos ni se va a notar esa partecita del comedor. Y pues bueno, chicas, eso fue lo que estuvimos haciendo el día de hoy. La verdad es que sí siento que quedó bien lisito, chicas. Ya nada más falta ahorita resanar y ponerle lo que es la pintura, chicas. Les digo, quiero pintarlo ya sea en color blanco o un blanco como medio rosita, súper bajito, chicas, pero bueno, ya les estaré contando en la siguiente vez. Y pues de dinero hasta ahorita llevo 194 pesos gastado en esta renovación. Vamos a ver cuánto nos gastamos en total, chicas. La pintura, la verdad es que no la voy a comprar porque ya tengo pintura blanca acrílica, así que voy a estar utilizando esa que ya tengo, y ya nada más vamos a estar viendo a ver si lo hacemos de blanco totalmente o le metemos un poquito de rosita para que se vea más coqueto. Pues déjenme saber abajito ustedes qué les pareció, si se animarían a renovar lo que es su comedor. Yo la verdad, chicas, dije pues vamos a ver, esperemos que sí nos quede bien para que así ya no estamos gastando en comedor. Y las sillas, sí voy a estar comprando lo que son 2 sillas, chicas, para que podamos combinarlo con el comedor, porque les digo, ya tengo 2 sillitas que eran las que venían con la mesa del desayunador. Como tengo mis banquitos, pues vamos a cambiarla a las sillas al comedor, y pero me faltan 2 para que sean 4 sillas, chicas. Y pues bueno, si les gusta este contenido, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el resultado en el próximo video de esta renovación. Gracias por estar aquí conmigo, nos escuchamos y nos vemos mañana con un nuevo video. Bye.